Les hablamos ahora de una macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Arroja que 1 de cada 2 mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso en su vida. Más de 11 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de su vida. Se trata del 57,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años. Son datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, una encuesta que se realiza cada 4 años desde 1999. Las jóvenes de entre 16 y 24 años son las más afectadas, el 71%. De ellas, casi el 20% habría sufrido la agresión en los últimos 12 meses. De las mujeres encuestadas, el 3% sufrió la agresión antes de cumplir los 15 años, la mayoría por hombres conocidos de la familia. La mayoría de estas violaciones no se denuncian a la policía, la Guardia Civil o el juzgado. La principal excusa es que eran niñas en el momento de la agresión, por vergüenza o por si creen que son falsas. Tras estas violaciones hay consecuencias para la salud, muchas de ellas graves. El 53% de las mujeres sufre consecuencias psicológicas y el 16% lesiones físicas. Además, esta macroencuesta revela que haber sufrido una violación multiplica por 6 el riesgo de tener pensamientos suicidas. En los próximos minutos seguimos hablando de este asunto con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. Pues ya se encuentra con nosotros esta mañana Victoria Rosell, que nos acompaña en Buenos Días Canarias. Señora Rosell, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Impacta ese dato de 1 de cada 2 mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso a lo largo de su vida, pero también una de las principales conclusiones, señora Rosell, tiene que ver con el bajo índice de denuncia. De ahí que le hayamos escuchado decir que incluso este macroestudio se tendría que denominar el macroestudio del silencio, ¿no? Bueno, es que a mí es de lo que más me ha llamado la atención, porque realmente que se trate de una violencia estructural ya lo sabíamos, pero es muy difícil medir, salvo con estudios de esta capacidad de casi 10.000 mujeres y con unos ítems elaborados por la delegación, por expertas y acreditados por el Sistema Estadístico Europeo, del que forma parte también la delegación, junto con Eurostat y el INE. Es muy difícil medir lo que no se ve, el silencio, la violencia invisibilizada, pero precisamente por eso hemos insistido mucho en que, por ejemplo, si solo el 8% de las víctimas de delitos sexuales denuncia, cuando hablamos de una cantidad X de delitos sexuales, porque las cifras nos las da Interior o Justicia, que es a donde van esas denuncias, nos estamos dejando fuera el 92%. En esas circunstancias, la hora de denunciar, el temor que pueden tener esas mujeres puede estar sometido no solo al miedo, sino también a la dependencia económica, a la cantidad de hijos que se tengan en casa. Incluso en esas situaciones hay que animar a denunciar porque se puede salir y van a recibir ayuda esas mujeres igualmente. Son dos cosas. Efectivamente hay que decirle a la gente que tiene que denunciar, pero no solo las mujeres. Es que la sociedad tiene la obligación de denunciar también la violencia que conoce y hacerla visible. Y por otro lado, que la denuncia, la justicia, el derecho penal no sea la única vía, porque hay muchas mujeres para las que esto no da la satisfacción que necesitan o sobre todo no están en condiciones de denunciar. La sociedad tiene que tener preparada precisamente para salir de ese círculo de dependencia tan relacionado con la violencia unos medios como el ingreso mínimo vital o las rentas básicas, una alternativa habitacional segura e inmediata para las víctimas y sus hijos e hijas o personas que dependan de las mismas, y alternativas o medidas que abarquen lo social, lo educativo para los hijos e hijas, un montón de medidas sociales que no están en manos de la justicia y la policía, sino de todas las administraciones, porque realmente no se puede decir a alguien denuncia y que detrás no haya una puerta de seguridad. Primero, restablecimiento, primero encontrarse segura, estar a salvo y después denunciar, porque la denuncia también es un momento peligroso para las mujeres. Así que sí, denuncia, pero con todas las garantías y toda la sociedad, no solo las víctimas, que son quienes peor lo tienen. Claro, y con todos los datos en la mano, señora Rosell, ¿cuánto hay que trabajar todavía en la prevención y en la concienciación desde edades muy tempranas? Esa es una gran clave. La única vacuna que tenemos contra la desigualdad y el machismo, que es lo que genera la violencia de género y la subordinación en la que nos sitúan todavía a la mitad de
de la población. La única vacuna es la educación. Se ha recortado en educación y estamos viendo en educación para la igualdad y estamos viendo prevalencias en jóvenes que, como habéis destacado en el sumario, son excesivas. Baja algo la pareja o la violencia en la pareja o expareja porque se ha trabajado más, pero las violencias sexuales, la violencia digital, la violencia de control, y no queremos este futuro para nuestras hijas e hijos. Queremos un futuro sin violencia. Si no hemos sido capaces con la generación anterior, por lo menos eduquemos para la igualdad, no demos pábulo a los mentirosos de las denuncias falsas, que precisamente lo que hacen es ahondar en este silencio, y enfrentemos los problemas con la magnitud que tienen, que para eso sirven estos estudios, para hacer políticas sobre la realidad que tratas de cambiar y dejar de atender a esos imaginarios colectivos que no son reales y sobre los cuales no se pueden fundar leyes ni políticas. Hay que basarlas sobre una estructura sólida como son estos datos y realmente darnos cuenta de que esa realidad es así, y pese a la prioridad de la pandemia no deberíamos olvidar esta otra pandemia que está debajo de la pandemia de la COVID y que lleva mucho más tiempo entre nosotras. La referencia de esa edad donde se empiezan a producir los abusos es muy baja, a partir de los 16 años, pero también estamos asistiendo a un aumento de las agresiones también por parte de personas muy jóvenes, de hombres muy jóvenes hacia mujeres también, de una juventud que es pasmosa, ¿no?, que nos deja asombrados. Sí, efectivamente. La macroencuesta solo pregunta a mujeres mayores de 16 años residentes en España. Todas esas prevalencias y datos que estamos dando son de mayores de 16. Pero sí es verdad que uno de los motivos más sobrecogedores para que no hayan denunciado delitos o violencias sexuales, es precisamente que era menor, que era una niña, que tenía menos de 15 en el momento de los hechos. Entonces no tenemos una macroencuesta hecha a menores porque requiere otras pautas y otros requisitos técnicos, etcétera, pero sí sabemos que han sufrido las violencias siendo menores de edad. Y si preguntas a los chicos, tienen mucha menos percepción de violencia que las chicas. Entonces, realmente ahí la clave tiene que ser prevención, sensibilización, educación, para crear a unos niños y a unas niñas que realmente tengan un futuro en igualdad, porque si los educamos ya en la desigualdad y que ellas están expuestas a sufrir violencias, no van a tener un futuro en igualdad, y a eso tenemos que aspirar, y eso es lo que indica nuestra Constitución en el artículo 1, que es lo que tenemos que hacer todas las autoridades públicas y a todos los niveles de la Administración, y en eso hay muy buena coordinación con las comunidades autónomas y personas expertas muy valiosas y con muy buenas políticas en las comunidades autónomas, pero la sociedad también tenemos que ir todos a una. Señora Roussel, usted viene de una rama, la rama judicial, de la que echan falta quizás precisamente un estudio que aborde la violencia institucional que sufren las mujeres en el sistema judicial. ¿Le hubiera gustado saber qué opinan, qué dicen las mujeres cuando salen de los juzgados? Sí, me parece que ha habido unas preguntas sobre la respuesta institucional ante la denuncia, es decir, sobre la respuesta policial, y a mí me parece que que en pro de la transparencia y de lo que es propio de un Estado social y democrático de derecho, deberíamos evaluar la satisfacción con las políticas públicas, con las políticas sociales, con las alternativas de ingresos, de vivienda, cuando llevan un tiempo implantadas, y también con esa respuesta judicial que no tiene por qué quedar fuera de las encuestas. Es un servicio público más, donde la gente muchas veces se siente sola o un poco desamparada o en un ambiente muy formalista que no es el suyo, y que ahora con la COVID pues ha impuesto nuevas normas, pero yo estoy segura de que se pueden impulsar, por ejemplo, declaraciones en espacios más amables y más seguros, desde donde la mujer esté en intervención social, en su propia casa de acogida. Si ahora estamos haciendo estas entrevistas a distancia, pues si un funcionario certifica que yo soy yo, con algún sistema de videoidentificación, estoy segura de que habrá menos retiradas de denuncias y un mejor trato, y debemos explorar todas las posibilidades para dar un mejor trato a las mujeres y a las niñas y niños víctimas de tanta violencia machista.
Hay un porcentaje muy cercano al 100% que indica que las mujeres han recibido violencia por parte de su pareja, incluso decían en el vídeo nuestra compañera Jessica, de una persona que conocemos, alguien del entorno familiar o del círculo cercano a la familia. Eso es muy grave, ¿no? Pero bueno, la violencia en pareja o expareja es siempre de alguien con quien tienes o has tenido una relación. Pero efectivamente nos ha llamado también la atención, y esto es un dato que se mantiene desde la macroencuesta de 2015, que la violencia sexual, contando todas las violencias, tiene una altísima prevalencia de autores conocidos, pero sobre todo la violación, la más grave. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque tenemos el imaginario colectivo de una violación de un desconocido en un descampado, en un sitio del que prevenimos, ¿no? También a nuestras jóvenes y niñas, y no es así. La mayoría se producen en casas, más del 40% se produce en casa, la propia de la víctima, la del agresor o una tercera casa, y el 82% de las violaciones, los agresores son conocidos de la víctima. Esto significa que cuando establecemos las políticas de garantía de la libertad sexual, también tiene sentido dar una protección integral como la de la violencia de género, equiparar a estas víctimas, porque la gente dice, pero ¿qué sentido tiene una medida laboral o una medida de vivienda en un caso de agresión sexual? Claro, si piensas en el descampado, en el desconocido, en la noche, no tiene tanto sentido, pero si piensas en esta realidad, pues sí, porque si el agresor, el acosador, conocen tu entorno laboral, tu entorno de estudios, tu casa, tu domicilio, pues efectivamente la protección tiene que ser mucho más integral y la reparación más amplia, más profunda, abarcar más aspectos que solo lo que es la pena o la indemnización, que es lo que puede imponer la justicia. Por eso son tan importantes estos datos, porque nos presentan unas imágenes que son las que las mujeres han contestado en sus propias entrevistas asistidas. Bueno, si ya de por sí nos impactan estos datos, señora Rosell, ¿cuánto más sería el impacto si se incluyeran otras formas de violencia que sufren las mujeres? Porque hay otras más y más específicas que necesitan quizás un estudio también muy específico, ¿no? Sí, aparte de violencias específicas que se sufren poco en España, afortunadamente, pero son devastadoras para sus víctimas, violencias como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, la esterilización forzosa, realmente requieren un estudio distinto por entidades especializadas, porque tú no puedes ir preguntando por la calle y porque te daría un número que evidentemente no sería muy bajo y no daría lugar a un trabajo riguroso. Pero sin embargo hay una violencia que todavía no ha entrado en la macroencuesta, que fue diseñada hace ya 2 años y que a mí me interesa mucho, que es la violencia digital. Y respecto de esta, esperamos poner en marcha ahora, en este primer trimestre del curso escolar, una iniciativa con la Agencia Estatal de Protección de Datos para un inicio de curso seguro y difundir, también con ayuda de todos los medios de comunicación y de todos los centros educativos, sobre todo para bachillerato y estas edades de la adolescencia, secundaria, bachillerato o formación profesional, el canal seguro de la Agencia Estatal de Protección de Datos para denunciar incluso mediante un WhatsApp violencias digitales, es decir, actuar de inmediato cuando una niña, porque normalmente las víctimas son del género femenino, se ve expuesta a ridículo en redes, cuando le han hecho una extorsión sexual, cuando una pareja, un amigo, por venganza, por lo que sea, decide subir una foto que puede acabar con la vida de esta niña, en el sentido con su vida social, puede hacerle muchísimo daño, y en esto la reacción inmediata y en la retirada de los contenidos con unos acuerdos con los principales servidores, la verdad es que creemos que puede servirles. Pero sí, efectivamente tiene que entrar la violencia digital, tenemos que ser conscientes de que, y no participar nunca de ella, ni pasar WhatsApp ni otro tipo de mensajería con falsedades, con imágenes de gente, con memes que a veces son también un acoso sexual o un acoso reiterado, y que la verdad es que inciden de manera muy negativa en la salud, en la dignidad de sus víctimas. Pues Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, gracias como siempre por participar en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.